Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Será difícil arrancar la maldad de tu alma. Comenzamos aquí Compartiendo Valores una vez más y hoy tenemos un invitado que, bueno, para muchos es muy conocido como periodista, pero primero ingeniero civil. ¿Cómo andás, Mario? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Contando un poquito, me contabas recién fuera del micrófono que no sos nativo de Bahía Blanca. No, yo soy de un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires que se llama Germania, partido General Pinto, cerca de la zona de Chacabuco, Junín, en el norte de la provincia. Pueblo en el que, bueno, viví hasta los 7 años, después me fui a Buenos Aires con mi familia, ¿no? Y a Bahía Blanca llegué con 14 años, en 1972. O sea que terminaste los estudios acá. Exacto, llegué acá en tercer año del secundario. Hice 2 años en Buenos Aires y por el trabajo de mi papá lo trasladaron a Bahía. Y bueno, acá llegué sin conocer nada de Bahía, ni la ciudad, nada. Y tercer año del secundario, Colegio Claret, fuimos. ¿Y después del secundario? Y después del secundario, la Universidad Nacional del Sur. Ahí yo no tenía muy en claro una vocación, de esas edades, 17 Difíciles, años, sí. es complicado saber bien. Hice un test vocacional, me acuerdo que me dio que tenía tendencia para las carreras humanísticas, pero en realidad, bueno, entre las carreras que había me incliné por ingeniería civil, no por vocación, sino porque un poco estaba de moda la carrera, parecía que tenía mucha salida laboral, así que bueno, ahí fuimos a ingeniería civil y bueno, dentro de todo nunca tuve problemas con la carrera, entonces la fui terminando. Nunca me enganché tampoco mucho con la profesión esa, pero bueno, fuimos avanzando. ¿Le ejerciste luego? Sí. Ni bien me recibí, ya empecé a trabajar. Tuve mucha suerte siempre con el trabajo. Fui al sur, estuve en Río Gallego, en Comodoro, trabajé mucho en Bahía, fui a Luján, hice muchísimas obras. Sí, hice mucha experiencia como ingeniero civil. De hecho, ya para mí era mi profesión para toda la vida, ¿no? Más allá que mientras me dedicaba a la ingeniería siempre tenía mucha tendencia al humanístico, a leer y a escribir, a leer notas. Por ese lado me parece que yo ya tenía una vía de escape, porque la ingeniería es una profesión muy dura, muy rígida, ¿no? Sí. Nada que ver de una cosa con la otra, ¿no es cierto? No. Ahora periodista... No, pero vos sabés que la preparación que te da la ingeniería, la formación, que es muy exacta, muy de números, muy de matemáticas, te da un esquema mental, un orden mental que te sirve para todo en realidad. Porque te da una forma de encarar los problemas, resolverlos, solucionarlos, o como una metodología que sin darte cuenta terminás aplicando en todo. Y es muy útil, es muy práctico, a veces es muy eficiente para cualquier tipo de problema que te toque enfrentar. ¿Y luego cómo incursionaste en el periodismo? Y en realidad fue algo muy particular, porque yo escribía cartas al lector a la Nueva Provincia, en una época que el diario tenía un lugar muy importante para los lectores. Sí. Y después pasé a colaborar con otras secciones del diario abiertas al público, se llamaban Otras Voces, Ventana a la Polémica. Y bueno, de alguna manera me fui acercando a través de esas notas, por ahí me llamaban para hacerme algún comentario, y me fui acercando, metiendo en el diario. Y en realidad aproveché una época en que en mi profesión no tenía mucho trabajo, que incluso estaba bastante preocupado, en una mala época, y el diario me ofreció la posibilidad de hacer algunos temas, sobre todo relacionados con la historia de Bahía, para algún aniversario. Y bueno, ahí sin darme cuenta casi fui de a poquito metiéndome cada vez más en el diario, escribiendo cada vez más, aprendiendo cómo era pero digo lo que es la vocación, porque Sí. tenés como una facilidad para entender las cosas que por ahí en ingeniería me costaba más entenderlas. Y bueno, hasta que un día se me dio la oportunidad ya de entrar al diario y desarrollar un montón de tareas, ¿no? Más periodísticas. Y bueno, vos te destacás o te conoce mucha gente por
por la parte histórica, con las formas del ayer, que bueno, que creo que no debe haber lector que no lea al menos algo de ese artículo, ¿no? Sí, es cierto, que esa fue una de las puertas de entrada para mí, para el diario, porque viste eso de que hay que estar a veces en el lugar exacto, en el momento preciso. Bueno, yo ya tenía una tendencia a escribir notas históricas de Bahía, me interesaba mucho el tema. Y justo en el diario, Martín Alica escribía una editorial muy chiquita, y Martín Alica se cansó, o no sé cuál fue su historia, que dijo no la escribo más. ¿Y quién estaba ahí paradito? Estaba yo. Entonces me dijeron si no tenía alguna propuesta para ese lugarcito que quedaba ahí abajo de la editorial. Y bueno, ahí nació Con la forma del ayer, que fue contar historias de Bahía en un texto bastante reducido, lo que le hace también interesante, porque es algo muy ágil y que te obliga a esto de contar una historia en pocos renglones, ¿no? Que también se te va haciendo un oficio eso. Sí, que sin duda para algunos es novedad, para otros es nostalgia, de hecho recordar cuestiones que pasaron en Bahía Blanca, ¿no? Sí, sobre todo yo me baso en los diarios. La Nueva Provincia tiene un archivo con toda la colección desde 1898 hasta la fecha. Entonces yo en realidad trato de buscar historias que no están escritas en ningún libro, en ningún lado, que son las historias del día a día de la ciudad. Sí. Desde la inauguración de un cine o una calle, un edificio, no está escrito en ningún lado. Y los diarios en ese sentido son la memoria, es la historia escrita día a día de la ciudad. Que de allí, la parte negativa de la desaparición de muchos diarios, o por lo menos de menos diarios en circulación. Sí, ¿no? Yo eso es una lectura que hice rápido. Cuando el diario dejó de salir en Bahía Blanca, en la Nueva Provincia, que no sale más de martes a jueves, a sábado. Para los que estamos siempre investigando, que los investigadores de la universidad también lo sufren, los diarios son una fuente única de consulta. Esto cuando dicen que los diarios son para envolver huevos porque al otro día ya no sirven, no, porque hay un ejemplar que se guarda para el archivo siempre. Y ahora Bahía tiene desde un vacío muy grande en ese sentido. Cuando alguien quiera contar la historia de Bahía de estos últimos años, no está el diario para buscar lo que pasa día a día, ¿no? Lo cotidiano, lo que la visita de algún presidente, de algún gobernador, un accidente, cuando se inauguró un comercio, todas esas cosas las registra un diario. Y ahora el diario del fin de semana está pensado de otra manera, con lo cual ya no cuenta tanto actualidad, sino que busca temas más genéricos. Así que tampoco te alcanza para saber lo que pasó en la semana en la ciudad, ¿no? Así que el que escriba Con la forma del ayer dentro de 50 años no va a tener un respaldo de buscar ese tipo de informe. Claro. Sí, porque evidentemente es muy importante lo que queda impreso y lo que queda para siempre, a diferencia de un portal de internet que por allí se pierde. Sí, porque aparte el portal es muy estricto en lo que escribe, cuenta todo en 3 renglones. Por ahí no hay detalles, no hay anécdotas, no hay, como se dice, las apostillas de los hechos. Yo a veces busco en el diario de la década del 60, del 70, los partidos de básquet, por ejemplo, la época de oro de Bahía, y había columnas de apostillas, de detalles, de comentarios. Uno podría escribir un libro tranquilamente con la historia del básquet de esa época. Eso no lo tiene internet. Seguro. ¿Hacemos una pausa, Mario? ¿Cómo no, Alberto? Nos pasa el tiempo rápido. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. Imprenta Pinilla, industria gráfica, servicios profesionales. Roca 24, teléfono 0291 455 4304. Continuamos en Compartiendo Valores, donde programa que podemos ver luego a través de nuestra página, de nuestro Facebook. Y seguimos con Mario Minervino, ingeniero él, pero me parece que lo tenemos que destacar como periodista, que es muy conocido como tal. Y nos contabas, que incursionaste en el periodismo y evidentemente estás desarrollando esa tarea a partir de unos cuantos años, ¿no? Sí, en el diario hace 25 años que empecé como colaborador y sí, 25 años y después eso me abrió las puertas para
hacer algunos micros en radio, colaborar con otras revistas, pero sí, 25 años que ya es un tiempo. Y debes conocer a partir de, solamente pensando en este artículo que vos escribís con las formas del ayer, debes de conocer un montón de la historia de Bahía Blanca, ¿no? Sí, muchísimos historias, personajes, cine, la historia de la radio, la televisión. Yo creo que la gran ventaja es que a mí me interesa muchísimo el tema. Y eso me hace que yo lea las cosas y la memoria me ayuda rápido y relaciono. Cuando alguien dice que vos tengas pasión por lo que haces es una ventaja enorme. Yo creo que sí, porque cuando ejercía como ingeniero yo no fijaba los conocimientos de esa manera. A veces hacía una casa y cuando hacía la otra no me acordaba de cómo había hecho en la anterior. En cambio en el periodismo y sobre todo en la investigación de historia tengo una facilidad para seguir temas, buscarlos. Es como que estoy leyendo algo que me va entusiasmando cada vez más, ¿no? Pero sí, encontrás historias de todo tipo y muchas inéditas, muchas que no están en ningún lado. Eso también te entusiasma. Porque seguramente nosotros leemos un artículo, como vos decís, muy breve, pero para llegar a ese artículo habrás investigado un montón de diarios y habrás hecho un análisis muy interesante en lo que es la historia de Bahía Blanca. En realidad es cierto, nosotros, ese artículo con la forma del ayer en el diario tiene 1200 caracteres como mucho, pero que no es nada, son 20 renglones. Pero realmente sí, buscás toda la historia, buscás todos los antecedentes, te falta un dato, seguís buscando, lo seguís relacionando y después se va haciendo un oficio contar eso. Cuando lo escribo de entrada por ahí son 3000 caracteres y los vas achicando, vas sacando palabras que sobran más, pero sí, no lo podés escribir en 1000 caracteres si no tenés la lectura necesaria del tema, porque si no, no lo terminás de contar bien y de dar los datos precisos. ¿Y vos te basás en los diarios, por ejemplo, de la Nueva Provincia? Sí, voy a los diarios, a la Nueva Provincia, pero el diario también tiene un archivo muy interesante, un archivo de años. Voy mucho a la Biblioteca Rivadavia cuando me dan los tiempos, que tiene también, podrán decir que ahora viene internet, lo digital, pero cuando uno busca datos locales de la ciudad, tenés que ir a lugares locales. Entonces voy a la Biblioteca Rivadavia, revistas de la época, al Museo Histórico un poco, tendría que ser más accesible, el Museo Histórico Municipal no es tan fácil acceder, pero sí, esas son las fuentes de trabajo. Y en alguna época yo di un curso de la Universidad para el PAMI, de Historia de Bahía Blanca, y ahí tenía alumnos que fue maravilloso. Claro, porque yo empezaba a hablar de la historia de los cines, de los cuales yo muchos por ahí no conocí, pero bastaba que empezara a hablar para que todos los que estaban habían estado en el cine. Entonces vienen las historias que uno no encuentra en ningún lado, que pasaban murciélagos, que hacía frío, que el ruido, que... Entonces esos años de dar ese curso de Historia de Bahía con la gente del PAMI fue muy enriquecedor por las vivencias personales que fui juntando, ¿no? Sí, sin duda interesante. ¿Te apasionaría, más allá de dar la clase, escuchar a los alumnos hablar de todos esos temas y recopilar datos, ¿no? El tema es que las historias por la memoria de la gente son muy variables. Sobre un mismo hecho a veces escuchás 10 versiones distintas, porque cada uno por ahí guarda un recuerdo distinto. Entonces en realidad las historias de memoria las tenés que tomar con más cuidado, porque los años no son precisos, pero siempre te da un dato de color o un detalle que no está en ningún lado y que es lo que te pueda a veces salvar o enriquecer una nota, ¿no? O sea, por allí surgen las curiosidades del Claro. Yo me acuerdo una vez escribí la historia del portal del Parque de Mayo, ¿no? Que la construcción del portal, que es un emblema de Bahía, es una obra chica si se quiere, pero es muy característica de nuestra ciudad. Y bueno, una vez me contó alguien en esa clase, levantó la mano y me contó que uno de los que construyó el teatro, el que hizo la mano de obra, que levantó las paredes, después que terminó el portal, a los 2 meses iba en moto por Alén y se chocó el portal y se murió. O sea que el hombre se había construido su propia muerte, ¿no? Y esa historia no está en ningún lado. Él la sabe él porque era familiar, porque lo conocía. Bueno, de ese tipo de detalles te vas encontrando un montón y los que debe haber, ¿no? Es muy interesante también hablar con la gente porque tiene esas cuestiones que a veces no están en ningún lado. Y Bahía Blanca, convengamos que es muy rica en historia y muy rica en arquitectura, ¿no? Lo que pasa es que por ahí la persona pasa de largo y no se da cuenta de
de como vos a veces decís, mirar para arriba y ver Claro. la obra. A mí un profesor en la universidad me dijo, uno está acostumbrado a mirar a 1,50 m, que es la mirada de cuando uno camina, y la arquitectura en realidad pasa mucho por arriba, porque si uno va por el centro, las plantas bajas son locales comerciales, son negocios, entonces toda la huella de la arquitectura ya se borró. Cuando uno levanta la mirada, arriba están los detalles, el estilo, las cúpulas, los remates, y sí, la arquitectura es una manera de contar la historia de la ciudad. Es la historia escrita en piedra, como se dice, porque cada hecho arquitectónico es un momento de la ciudad, está hecho con determinada manera porque la sociedad era de determinada manera. Entonces, cuando uno sabe leer arquitectura, de alguna manera, ahí está viendo cómo fue evolucionando la ciudad, y hasta cuando la ciudad quiere esconder alguna época de su historia, la arquitectura está ahí para contar cómo fue. Vos sabés que yo he escuchado comentarios cuando dicen hacemos visita guiada por Bahía Blanca, y dice, ¿y qué vas a ver en Bahía Blanca? Y sin embargo una visita guiada de repente viene con buenas explicaciones, sin duda es interesante y atrapa. Por supuesto, sí. Yo lo aprendí mucho en viajes que he hecho, que a veces uno le escapa a las visitas guiadas porque pareciera que son pesadas o te llevan mucho tiempo, pero en realidad es la manera de entender y valorar lo que estás viendo, quién lo hizo, qué año, por qué, y sí, cuando te explican y te cuentan es cuando entendés un poco mejor. Hacemos otra pausa y vamos al último segmento, y nos va a quedar cosas sin hablar, pero no importa, será para la próxima. Bueno. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Preti, un paso más adelante. Y vamos al último segmento de Compartiendo Valores con Mario Minervino. Y bueno, apasionante lo de la historia de Bahía Blanca y de la arquitectura. ¿Qué nos podés decir, Mario? Bueno, Bahía tiene un patrimonio arquitectónico muy interesante, ferroviario, por ejemplo, industrial, portuario. Ingeniero Guay es una joyita sin explotar. Ingeniero Guay todo es muy valioso. Y después hay una arquitectura de la ciudad, bancaria, de institucional, de viviendas, que es muy rica. Hay que aprender a verla, conocerla, y después, bueno, lamentablemente desde hace 20, 30 años la ciudad está perdiendo muchísimas de esos edificios. Hay un avance tremendo de nuevas obras, y las nuevas obras van a ocupar los terrenos de las obras antiguas. Se está demoliendo, pero de una manera increíble en los últimos tiempos. Pero los edificios públicos, ¿considerás que están debidamente protegidos o siempre se escapa algo y se demuelen de edificios que...? No, los edificios públicos es más difícil porque están ocupados, están en uso, no es... Lo que se demuele muchísimo son viviendas emblemáticas, mansiones. Un ejemplo claro es lo que está pasando en la Avenida Alem. La Avenida Alem, que fue una avenida siempre tradicional de chalecitos y mansiones, un paseo de la ciudad, desde hace años está cambiando. Primero su perfil, pasando a gastronómico, de cervecerías, bares, comercios, y después de edificios en altura de 8 o 10 pisos, y ahí se está demoliendo. Ahora al lado de Cluna Postá se demolió una mansión que generó mucho ruido en las redes porque la gente no podía creer que se demoliera, porque era una casa muy atractiva, se veía sana, vamos a decirlo. Y bueno, lo compró un inversionista, la demolió y ahora viene un edificio de 10 pisos. Y de eso no podés evitarlo. No, en realidad habría herramientas, porque por ejemplo la Avenida Alem teóricamente es un área protegida dentro del patrimonio bahiense. La Avenida Alem es como un lugar que hay que cuidar y preservar con su estilo histórico. O sea que ahí hay una herramienta. Lo que pasa es que en realidad el municipio, que es el que tendría que ejercer ese poder, en realidad está ajeno. Las oficinas de planeamiento están con poca gente, no hay gente que se dedique particularmente al patrimonio.
Entonces generalmente se enteran de las demoliciones cuando ya pasaron. No hay normativa, está muy desprotegido el patrimonio de la ciudad y no hay nadie que se esté ocupando. Así que esa es una pelea que está perdida en principio y depende nada más de la voluntad de los dueños de no vender o de que alguien considere no demolerla, pero la verdad que día a día vemos caer propiedades en Bahía de manera terrible. ¿Vos considerás que si hablamos de educación en Bahía Blanca, se hace querer a Bahía Blanca, se la da a conocer a los alumnos, se la hace investigar? No soy así un especialista, pero creo que falta eso. Creo que en las escuelas, a mí me ha pasado que me han invitado a veces a dar algunas charlas en las escuelas primarias sobre todo, y los chicos se entusiasman muchísimo y se interesan. Ese es un potencial que habría que aprovechar más, sobre todo poniendo énfasis en lo local. Yo creo que a Bahía Blanca le falta incluso encontrar sus tradiciones, reforzar sus fiestas tradicionales, buscar algún medio de que 3-4 veces al año tengamos algún punto de encuentro más. Nosotros tenemos, bueno, la fiesta de Ingeniero Guay del camarón y langostino, y vos si buscás otra fiesta bahiense no hay. Claro. Y está bien, no es que no existan, por ahí hay que buscarlas, hay que inventarlas si se quiere. Pero la educación, más generar encuentros en la Plaza Rivadavia, en la Avenida Lem, todo reforzaría el espíritu de una ciudad que se basa principalmente en su identidad, y esa identidad hay que reforzarla, y si no hay que buscarla y hay que encontrarla. Y creo que a través de la educación se lograría mucho y no está incorporado de alguna manera en las escuelas esa posibilidad. Sí, porque muchas veces se estudian obras interesantes de otros lugares y por ahí Bahía Blanca tiene cuestiones escondidas que no Sí. se las conoce, y se podría hacer para que por lo menos el alumno vaya, los chicos que van creciendo vayan respetando esa obra, porque tiene una importancia Tal cual. calculable. Aparte, vos les explicás o les contás la historia de 3-4 edificios del centro, y ya cuando caminan por el centro ya es como que no lo había visto nunca, te dicen. Porque en realidad uno no le presta atención a lo que está todo el Claro. día. Y a partir de una explicación o de una historia o de un detalle, se empieza a ver la ciudad de otra manera, y ese también es el secreto de por qué se la cuida. Cuando uno conoce el lugar, sabe la historia y le presta atención, el día de mañana cuando ve que están rompiendo algo va a decir, no, hey, están rompiendo tal edificio. Mientras no lo sepan, es como que mantienen una postura de indiferencia, ¿no? Vos sabés que te hacía esta pregunta porque yo tengo casos de, bueno, mi hijo es uno de ellos, que tenía un profesor que lo hacía salir de la escuela a investigar en la Avenida Lem o en otros Claro. lugares públicos, edificios, y que, bueno, con algunas consignas, y ahí descubrían cuestiones interesantes del que bueno, que escriben un poco la historia de Bahía Blanca. Claro. Yo soy docente de la materia de licenciatura en turismo, y en primer año en la materia que damos de patrimonio, los chicos salen al centro y salen a ver edificios ferroviarios y buscan casillas de señal y se sorprenden porque te dicen, es increíble, yo viví siempre en ese barrio y nunca me di cuenta de tal cosa, de tal otra, y vos ahí ya ganás un adherente a la ciudad y un posible protector de los bienes. Y no solamente la arquitectura y la historia está en el centro de la ciudad, hay barrios Por donde supuesto. las colonias Sí, ferroviarias. exacto. El patrimonio ferroviario es tremendo, pero además hay un concepto patrimonial que cambió hace mucho tiempo, que ya no se buscan los edificios más importantes, como era Claro. la municipalidad, la biblioteca. Hoy es patrimonio un kiosco, un almacén, una referencia de un barrio, una esquina, todo lo que tiene que ver con la identidad de un lugar y que la gente se identifica, eso no hay que tocarlo, porque sin darse cuenta, si afectan eso, nos afectan a todos. Así que hoy el patrimonio en realidad está en muchas cosas pequeñas que están en toda la ciudad y que siempre hay que rescatar y dar a conocer. Sí, sin duda. Digo esto porque por allí en los barrios, las colonias ferroviarias nomás, no todos la conocen, no saben que de sus orígenes, y que tienen toda una historia. Y el valor que tienen. El valor arquitectónico Sí. y el valor histórico, ¿no?, que tiene todo eso. Nosotros en realidad hacemos un desperdicio de esas cosas, porque en cualquier lugar del mundo ese tipo de obras es como el barrio inglés de calle Brickman, las primeras 2 cuadras de Brickman. Sí. Tienen un valor único y están ahí casi ignorados. Ahí sí que nos falta mucho. Sí, no, sin duda. Mario, se nos termina el programa, pero es para felicitarte porque, bueno, por lo que trabajás por la ciudad y trabajás por hacer conocer la historia, que sin duda viene muy bien, y
y apasiona cuando te empezás a meter un poquito en el tema. Seguro. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Gracias por venir al programa y a todos ustedes los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores. Gracias. Cuando algo vaya mal, si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz.